Así dice Jesús: el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, porque Jesús viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sus obras. No existe otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo. Así lo escuchó. Ese nombre es Jesucristo. Único nombre sobre todo nombre, Jesucristo. En el libro de los Hechos 4:12. Este testimonio, Dios entregó vida eterna, y la vida eterna está en Jesús. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí, únicamente por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Así comenzamos el programa cristiano Jesús es Amor, programa cristiano sin fines de lucro. Hoy te predicamos: el hombre tiene tres enemigos potentes. Aquí por AM 1530 Radio Esencia. Predicador Carlos Horacio Farinás. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Este programa tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Así vemos en el libro de Apocalipsis o Revelaciones 2:26. Jesús dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, porque Jesús viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sus obras. Gloria a Jesucristo. Efectivamente, la venida de Jesús es tan cierta como el alba misma. Jesucristo viene pronto, como relámpago desciende en nubes con gran poder y gloria. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno. Este privilegio es para todos los obedientes, que son obedientes a Jesucristo. En ese momento, toda rodilla se doblarán en los cielos y en la tierra. Los cielos, los ángeles, y en la tierra, los hombres, frente a la presencia de Jesucristo. Y toda lengua y todo labio confesará que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:10. Gloria a Jesucristo. Este testimonio de Dios que ha entregado vida eterna, como decíamos al principio, y la vida eterna está en Jesús, es decir, el que tiene a Jesús tiene la vida, y el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Esto es lo que repetimos siempre. Usted puede cortar camino, ir a abrazar al Padre, pero si usted no abraza a Jesucristo, al Hijo, a Jesucristo, no tiene la vida, porque Dios, creador del cielo y la tierra,
puso como plan de salvación, y el plan de salvación está por medio de Jesucristo. Por eso dice, Dios entregó vida eterna, y la vida eterna está únicamente por medio de Jesucristo, porque Jesucristo te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Gloria a Jesucristo. Amén. Los marineros que en este barco van son hombres redimidos por ese capitán. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Solo en Jesucristo, solo Jesucristo salva. Observen lo que dice en el libro de Colosenses 1:15. Colosenses, este libro de Colosenses usted lo pueden encontrar en el Nuevo Testamento de la Biblia. Dice Jesucristo, Jesús, imagen del Dios invisible. Jesús, imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Solo en Jesucristo hay salvación. Gloria a Jesucristo. Amén. En mi corazón está escrito, Jesucristo. ¿Por qué decimos que Colosenses 1:15 dice Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación? Porque Dios se encarnó en Jesucristo con todo su poder, y solo podemos llegar al Padre, al Creador, por medio de Jesucristo. El Todopoderoso, grande en misericordia, nos dio la posibilidad de ser salvo solo por medio de Jesucristo, como dice en Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para llegar al Padre, está especificando Jesucristo mismo, para llegar al Padre tenés que llegar por medio de Jesucristo, porque nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Después vemos en Juan 15:5, dice Jesús, porque separado de mí nada podés hacer, ni orar siquiera. Querés orar y no podés llegar, y si orás no llegás al Creador porque no tenés a Jesucristo. Por eso no podés estar separado de Jesucristo. Jesucristo dice, porque separado de mí nada podés hacer, porque nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capitán, las tempestades que puedan azotar serán todas carnales. Por cuanto conoceremos al predicador, conoceremos al hombre de Dios que tiene al Espíritu de Dios cuando predique de Jesucristo, como dice en Primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2 dice, conoceremos al hombre, al Espíritu, al predicador que es de Dios. ¿Cómo conoceremos? Conoceremos cuando este hombre proclame que Jesucristo vino en persona, que este hombre o esta persona proclame que Jesucristo vino en carne. Ese es el hombre que predica de Dios. Así dice en Primera de Juan 4:2. Conoceremos al Espíritu de Dios cuando se proclame que Jesucristo vino en carne. Entonces esa persona que tiene a Jesucristo en su vida tiene a Dios. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado. Efectivamente, enamorado de Jesús, como dice Susana y Elvio, porque Dios se encarnó en Jesucristo con todo su poder para salvarnos, para crearnos un plan de salvación, para quitarnos de las garras de Satanás, porque el ladrón vino a robar, matar y destruir, y Jesucristo vino para que vos tenga vida y para que la tenga en abundancia. Gloria a Jesucristo. Amén. Sabemos, como dice en Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Nadie puede ir al Padre. En 15:5 de Juan 15:5, porque separado de mí nada podés hacer.
Y también tenemos en el libro de los Hechos, Hechos 2:21, todo aquello que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo seremos salvos. Gloria a Jesucristo. Amén. Hoy vamos a tratar las luchas que tienen los hombres para poder llegar a Dios, la lucha que tienen los cristianos para poder perseverar en el tiempo, para poder continuar siendo cristianos. Porque hay muchos que viven el primer amor, que es vivir en Cristo o con el amor de Cristo en su vida, y de repente empieza a dejar o alejarse. Para ser un buen cristiano, por su interior debe correr ríos de agua viva. Por eso tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros enemigos, los enemigos del cristiano y de la persona del mundo, de cualquier persona, tiene propiamente enemigos que permanentemente le está diciendo, no busque de Cristo, no esperá, no busque de Dios, no, eso es dejar para mañana, yo también me arreglo. Bueno, tres enemigos importantes. El cristiano tiene tres, o las personas tienen tres potenciales enemigos. Primero, el cuerpo, ¿sí? Como escuchó, el cuerpo, el cuerpo de la persona. El segundo, el mundo. Y el tercero recién es Satanás. El cuerpo es donde vive el alma y el espíritu, donde vive el yo interior, donde vive el hombre, donde vive el hombre interior. El mundo donde estamos ubicados, donde nacemos, pero después le voy a seguir explicando el por qué la palabra de Dios dice que estos son tres potentes enemigos del alma y del espíritu. Porque en realidad lo que Dios quiere salvarte es tu alma y tu espíritu, que es el yo interior, el hombre interior. Por eso dice, el cristiano tiene tres potenciales enemigos, que es el cuerpo, la materia, el mundo y Satanás. Hay una teoría que dice, observen esta teoría dentro del mundo cristiano, dentro del mundo de las iglesias, de las uniones, de los grupos sociales de las iglesias, y hay teorías que estudian sobre este tema, que dice que la persona que es salva es siempre salva. Dice que las personas que se salvaron ya quedaron salvas para siempre. Y sin embargo, hoy vemos que esta teoría queda por tierra. ¿Por qué queda por tierra? Porque la palabra de Dios dice en Mateo 24:13, Nuevo Testamento, primer libro del Nuevo Testamento de la Biblia. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, la teoría de la que dice el que es salvo siempre es salvo, no corre, porque es una perseverancia. El cristiano tiene que vivir permanentemente en lucha, luchando contra la carne, los deseos de la carne, luchando contra el mundo, con la perdición, la corrupción del mundo, y luchando contra Satanás. Ese cristiano que lucha contra todo eso y logra ganar batallas, prendido de la mano de Jesucristo, ese es el cristiano que persevera. Por eso vemos en Mateo 24:13 que dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gloria a Jesucristo. Amén. Entonces tenemos en claro que el cristiano tiene tres potenciales enemigos, que es el cuerpo, el mundo y Satanás. Y vemos que esa teoría que dice que la persona que es salva, que recibió a Cristo una vez, ya se salvó y siempre es salva. Vemos que queda por tierra esa teoría, no corre esa teoría frente a la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios está diciendo en Mateo 24:13, dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cualquiera, observen este otro pasaje tan importante de segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, de Jesucristo, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios. Tiene que estar en la doctrina de Jesucristo. Tiene que estar en la doctrina de Jesucristo. El que no persevera y no está en la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Jesucristo, ese tiene al Padre y a Jesús. Gloria a Jesucristo. Amén.
Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo que tome control de esta predicación, de este tiempo radial, para que todo lo que se hable en este momento, todo este mensaje, toda esta predicación, sea inspirado y sea por el Espíritu Santo de nuestro amado Jesucristo. Vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo que tome control y que sea Él el que hable. Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo, quiero pedirte que en este momento tome control de esta predicación para que llegue al corazón de cada uno de mis amigos, hermanos, todos aquellos que están escuchando en este momento, para que ellos reciban bendiciones, para que todos nosotros estemos bendecidos en el nombre de Jesús. Pedimos a Jesús que por medio de su Espíritu Santo de Jesucristo, se mueva en este lugar, para que todo lo que se diga llegue al corazón de las personas, que sea Jesucristo el que hable por medio del Espíritu Santo, que yo sea un mero instrumento, un instrumento útil para Dios, un instrumento útil para Jesucristo, para llegar al corazón, a la mente de cada uno de ustedes. Pedimos a nuestro amado Jesucristo que por su sangre mis amigos, mis hermanos estén bendecidos, estén protegidos por nuestro amado Jesucristo. Pedimos también que derrame espíritu de sanidad, de bendiciones sobre la vida de cada uno de los que están escuchando este programa. Bendecimos a cada uno en el nombre de Cristo Jesús, por la facultad que nos confiere Jesucristo, por la facultad que nos da Jesucristo a todos aquellos que creemos en el nombre de Jesucristo, porque Jesús dijo, todo aquel que cree en mi nombre, estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Cristo Jesús. Por la llaga de Jesucristo, oramos para los que están enfermos. Pedimos que los que están enfermos se estén sanando, se estén curando, para que sea menos dolor, que suavice el dolor, que alivie ese dolor. En el nombre de Cristo Jesús, reprendemos todo espíritu del mal, reprendemos toda actitud, toda actividad del mal, del espíritu de Satanás, lo echamos afuera y le decimos que no tiene parte ni arte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este barco van, son hombres redimidos por ese capitán. Vemos entonces el Mateos 24:13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. También vemos en segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios, el que no persevera en la doctrina de Jesucristo. Por eso es que yo le digo, abrace a Jesucristo, reciba a Jesucristo y usted está recibiendo al Padre, al Creador del universo. Si usted abraza a Jesucristo, está recibiendo al Espíritu Santo, al poderoso Espíritu Santo. Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesucristo de Decíamos que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Jesucristo, ese sí tiene a Dios y a Jesús. Por eso le invito que deje de ser desobediente, que creyendo que abrazando únicamente al Padre se va a salvar. Si el Padre, el Creador del universo, puso a Jesucristo para que te salve, para que me salve a mí, vino y murió en la cruz, se entregó por vos y por mí en la cruz y lo hizo por amor. Cayó, se entregó y fue crucificado, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás. Lo hizo por amor, se levantó victorioso, como dijo Jesús, yo me entrego yo mismo y tomo de mí mismo, porque Jesús era Dios, porque en Jesús está Dios. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán.
Por eso, para todos aquellos que están escuchando, tienen que escuchar, tratar de recibir la palabra de Jesucristo, tratar de comer de la carne de Jesucristo, que sería alimentarse de la palabra, exclusivamente de la palabra de Jesucristo. Estudiar toda la Biblia si quiere, y es necesario estudiar para tener un fundamento, pero lo más importante, el plan de salvación que está en Jesucristo, que está en el Nuevo Testamento. Ahí está el plan de salvación, donde explica más claro. Lógicamente que el plan de salvación de Dios, del Creador del universo, comienza con el libro de Génesis, del principio del mundo, hasta el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el último libro del Nuevo Testamento. Ahí explica toda la Biblia está basado en un plan de salvación. Y el plan de salvación es un nuevo pacto que hizo Dios, y lo hizo por medio de Jesucristo y por medio de la sangre que se derramó que derramó Jesucristo en la cruz. Por medio de ese derramamiento de sangre, ahí está la remisión de los pecados. Por medio de la sangre que derramó Jesucristo, ahí encontramos la salvación. Por eso es que te digo, tenés que recibir a Jesucristo, salir del yugo de Satanás, salir de la esclavitud de Satanás. ¿A vos no te pasa que todas las cosas a veces te van mal, que tenés problemas acá en tu casa, que no te alcanza esto, que no te alcanza aquello? ¿Pero por qué pasa eso? Porque dice, ¿a quién te rinde como esclavo? Para obedecer, en su esclavo te has constituido. A quien te rinde como esclavo para obedecer, en su esclavo te has constituido. ¿Por qué? Porque en Juan 8:35, Biblia, Nuevo Testamento, dice, de cierto os digo, todo aquel que comete pecado se constituye en esclavo de Satanás. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Te invito a que salga de la esclavitud y que seas un aliado de Jesucristo. Porque también vemos en el libro de los Hechos 2:21 dice, todos aquellos que invocaren a Jesucristo será salvo. Todos los que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Gloria a Jesucristo. Amén. Los pescadores que en este barco van, tienen sus redes llenas por ese capitán. Efectivamente, te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, porque sabemos, como dice en Juan 3:18, el que cree en el nombre de Jesucristo no será condenado. Estas señales seguirán a aquellos que creen y son bautizados, serán salvos. Dice, porque creen en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por ese capitán. Vamos a escuchar una alabanza de Susana y Elvio, del Ministerio de Música de Susana y Elvio, y se llama Amo a Jesús, por Susana y Elvio, y seguimos con el programa Jesús es Amor. Vamos a hablar justamente de los tres enemigos que tiene el cristiano, los tres enemigos que es el cuerpo, el mundo y Satanás. Los tres está escrito en la Biblia explicando cómo se constituye nuestro enemigo. Por eso que el apóstol Pablo decía, lo martirizo, lo someto a la carne, no sea que yo predicando caiga en pecado, no sea que yo predicando sea descalificado. O sea, usted puede estar predicando y si no somete a la carne, a los deseos o a las directivas o a lo que Dios pide, si nosotros nos sometemos a lo que Dios pide, es muy probable que vamos a empezar a dar cumplimiento a los deseos de la carne, a los deseos del mundo y a los deseos de Satanás. Por eso es que yo te invito a que vos vivas prendido de la mano de Jesucristo para que sea un hombre, una mujer fuerte en el Espíritu. Recuerden ese mensaje que dijo Dios, y en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y mis siervos y mis siervas profetizarán,
profetizarán, anunciarán la venida de Jesucristo, anunciarán que Jesucristo viene pronto, anunciarán que Jesucristo sana y te salva, anunciarán que Jesucristo tiene un plan de salvación y el plan de salvación está por medio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. Vamos entonces a escuchar una alabanza del Ministerio de Música de Susana y Elvio y se llama Amo a Jesús. Porque amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar, estuve triste y me vino a consolar, me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. Estuve enfermo y me vino a sanar, estuve triste y me vino a consolar, me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Santo está enamorado de Jesús, enamorado. Seguimos con el programa Jesús es Amor y estamos hablando de los tres potentes enemigos que tiene el ser humano, en este caso lo que tiene el cristiano, que es el cuerpo mismo, el mundo en el cual vivimos y Satanás. El cuerpo es donde vivimos, donde vive el alma y el espíritu, es decir, donde vivimos nosotros, el hombre interior. Como hablábamos, recuerda, en el alma es donde están los anhelos y deseos del ser humano, y el espíritu es el soplo de vida que hablamos en el programa anterior. Bueno, entonces, hoy estamos hablando de los enemigos del espíritu y del alma, los enemigos del espíritu y del alma, que es el propio cuerpo, que es los deseos de la carne. Los deseos de la carne es donde vivimos nosotros. Y dice que el hombre interior sufre todas estas persecuciones o todos estos problemas porque vive en este mundo y porque vive en este cuerpo, por supuesto. Ustedes van a escuchar, van a ver los pasajes bíblicos dedicados al cuerpo, al mundo y a Satanás. Por ejemplo, en el cuerpo, como decía recién, es donde vive el alma y el espíritu, es decir, donde vivimos nosotros, el hombre interior. La palabra de Dios dice que si nosotros agradamos a los deseos de la carne, ahí estamos dando muerte al espíritu. Si agradamos a los deseos de la carne, estamos dando muerte al espíritu. Tenemos que ser más espiritual y menos carnal. Más espiritual y menos carnal. Es decir, poner en primer lugar a las cosas de Jesucristo y después a las cosas del mundo. Vemos en Marcos 12:17, dijo Jesús, dijo Jesús, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso en este caso, lo que es del mundo y lo que es de la carne, a la carne, y lo que es de Dios a Dios. En este caso tenemos que poner en primer lugar a las cosas de Dios, en primer lugar las cosas de nuestro amado Jesucristo. Las personas, observen, las personas que están ligadas a las cosas de este mundo son propiedad de Satanás. Las personas que están ligadas con las cosas de este mundo son propiedad de Satanás. Y están casadas con el enemigo, es decir, están casadas con Satanás. Son propiedad de Satanás. Por eso es que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, pasamos a ser propiedad de Jesucristo.
pero tenemos que hacer una conversión de nuestras vidas. Tenemos que cambiar y recibir a Jesucristo en nuestras vidas para que Él sea nuestro único y suficiente Salvador. Solo en Jesucristo está la salvación. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, empezamos a recibir poder, o sea, el Espíritu Santo de Jesucristo que incorpora en nuestra vida, que entra en nuestra vida, nos da el poder, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia y nos da la suficiente fuerza para poder combatir los deseos de la carne. Por eso es necesario recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso tenés que recibir a Jesucristo para que vos y tu casa seas salvo. Recibiendo a Jesucristo, creyendo en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Observen lo que dice, tenemos un pasaje bíblico que dice que cuando nosotros nos sometemos a los deseos de la carne, nos estamos sometiendo bajo la esclavitud de Satanás. Estamos bajo el dominio de Satanás. Por eso tenemos que permanentemente luchar en la lucha que tiene que tener el ser humano, principalmente el cristiano, en buscar emprenderse de la mano de Jesucristo. El problema está en los cristianos que quieren cortar camino y se van por otro lado, cuando en realidad todos los pasajes bíblicos que le estoy compartiendo siempre dice que el camino está por medio de Jesucristo, el que come de la palabra de Jesucristo, el que pasa ahora estudiando de Jesucristo, ese es el que consigue la salvación. La salvación está solo por medio de Jesucristo. Por algo, el creador del universo creó un plan de salvación y el plan de salvación nos da por medio de Jesucristo. No hay por otro lado. Jesucristo mismo dijo en 14:6, de Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Nadie viene al Padre, por más que usted quiera cortar camino, por más que usted se levante a la madrugada y lea toda la Biblia. Mientras no lea el plan de salvación de Jesucristo, no llegás al Padre. Tenés que llegar al Padre por medio de Jesucristo. No es capricho mío, lo dice la palabra de Dios. Y yo sencillamente le estoy predicando la verdad. La verdad, ¿sabe cuál es la verdad? Jesucristo. Usted dice, y toda la Biblia es la verdad. Es verdad, toda la Biblia es verdad. Pero la salvación está en Jesucristo. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Si usted eso dice, usted le trataría de mentiroso a Jesucristo, porque Él es el que está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie. Sin mí, nada sos. Sin mí, dice en otro pasaje, 15:5, sin mí no sos nada. Así que Jesucristo te menciona en una cantidad de pasajes bíblicos donde para llegar, para encontrar la salvación es por medio de Jesucristo. Por eso dice, a quien te rinde como esclavo para obedecer, a quien te rinde como esclavo para obedecer, en su esclavo te has constituido. En quien te rinde como esclavo para obedecer, en su esclavo te has constituido. ¿Qué quiere decir? Si yo me rindo en esclavo para toda una joda a la vida, para que el cuerpo, mal utilizar a mi cuerpo, darle mala vida a mi cuerpo y no llevar al Espíritu Santo de Jesucristo en mi vida, estoy sulfatando mi cuerpo, estoy enfermando a mi cuerpo. Por eso es necesario que usted se cargue del Espíritu Santo, que se cargue de Jesucristo, que su casa, que su templo, que su cuerpo sea templo del Espíritu Santo, que su cuerpo sea casa de Jesucristo, para que usted sea victorioso en todas las cosas que se proponga hacer, le salga bien, para que sea próspero y victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesucristo de Nazaret, yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Sabemos que todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Por eso hoy te invito a que seas un aliado de Jesucristo. Sed un aliado de Jesucristo, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente en busca de quien devorar. Por lo tanto, estad firme en el poderoso Jesucristo. Lo podés encontrar, este pasaje bíblico, en Pedro 5:8, porque vuestro adversario,
nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente a la espera de devorarte. Y él te roba la felicidad, te roba la tranquilidad, te roba la familia, te roba todo, te da algo y te saca más cosas todavía. No es negocio, sé un buen comerciante, tenés que ser un buen comerciante, un buen negociante. Ahora le pregunto, ¿quién hace un negocio para perder? ¿Por qué la gente cuando tiene una empresa, un negocio, hace los negocios para ganar, no para perder? ¿Y por qué no hace lo mismo con las cosas de Dios? ¿Por qué no hace un buen negocio y hace negocio recibiendo a Jesucristo y no trabajando para Satanás? Porque como dice la palabra, quien te rinde como esclavo para obedecer, en su esclavo te has constituido. Sos esclavo de Satanás. Vos tenés que tener tu mente, tu corazón en Jesucristo. Pero para eso lo tenés que recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. En este barco van, son hombres redimidos por ese capitán. Vemos en el caso para los cristianos, por ejemplo, en Romanos 8:9, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los romanos, dice, mas nosotros los cristianos no debemos vivir según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, que no tenemos que tratar de dar la satisfacción a toda la carne, sino lo que desea el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Para nosotros los cristianos no debemos vivir según la carne, sino según el Espíritu, si es que mora el Espíritu de Dios en nosotros. Si alguno tiene al Espíritu de Jesucristo, ese tiene al Espíritu de Dios. Escuchen bien lo que dice en Romanos 8:9. Y si alguno tiene al Espíritu de Jesucristo, ese tiene al Espíritu de Dios. ¿Qué duda tiene? ¿Por qué pierde tiempo por otro lado? Si lo tiene a Jesucristo por acá y el plan de salvación está por acá. Hay que sacarse la venda, hay que tratar de revelar el misterio que está oculto. Este misterio cuando muchos se arrogan, dice, Señor, tú que ocultaste ese misterio a los sabios y a los entendidos y no diste a nosotros. Él le dio los misterios a estos que buscan de Jesucristo, como dice la palabra, como dice en Juan 6:56. El que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre, tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. ¿Pero quién dice eso? Jesucristo. El que comiere de su carne, ¿qué quiere decir? El que lee su palabra, el que come de su palabra, el que estudia, que se alimenta de Jesucristo, todos los días más de Jesucristo, que predica de Jesucristo, que proclama, como dice en 1 de Juan 4:2. ¿Qué dice en 1 de Juan 4:2? Dice que todo aquel que proclame que Jesucristo vino en persona, que Jesucristo vino en carne, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Gloria a Jesucristo. Amén. Capitán, yo tengo un barco que navega por el mar. Y en ese Ahora nos barco vamos a escuchar un poema redactado por nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, hermana en Cristo. Y el poema se titula A Karen, Palabras y Música. Buenas tardes, soy Mirta, una escritora argentina. Dedico esta poesía al conductor del programa, Carlos Horacio Farinas. A la audiencia, a mis hijos, y esta poesía la he escrito para la operadora Karen. Se la dedico a ella. La he titulado Palabras y Música. Karen, expresiva y atenta, traes al lugar resplandeciente aromas de azares y abejas. También cantos de pájaros, de los montes verdes. Es que estamos próximo a una primavera azulada. Estás emocionada y asombrada, lista para lanzar palabras y música. En un mar esmeralda cae la nieve, baña tus ideas con fascinación.
Eres el sol en el sitio de trabajo. Tus manos de seda y nácar se deslizan sobre el teclado. Él te espera ansioso y alerta en el aire contemplado. Aparecen las palabras nuevas. La música te regala notas en la tarde encantada. La brisa entra en el lugar suavemente. Es que está el Espíritu de Jesucristo, nuestro único y amado Padre. Las melodías esperan sus notas emocionadas a través del micrófono en la radio. La audiencia escucha con atención y maravillados. Cuando se conviertan a Jesús, el velo se quitará. La conversión debe ser de alma y espíritu y con todo tu corazón. En Jesús. Gracias. Con el programa Jesús es Amor y estamos hablando de los 3 enemigos que tiene la persona, el cristiano, que es el cuerpo mismo, el mundo y Satanás. Sabemos entonces que el cuerpo es donde vivimos nosotros y tenemos terribles tentaciones y los deseos de la carne van en contra del principio de Dios. Por eso es que justamente Romanos 8:9 dice, más nosotros los cristianos debemos vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si alguno no tiene al Espíritu de Jesucristo, no tiene a Dios. Porque el que vive según la carne, o sea, los deseos de la carne, del cuerpo, no puede agradar a Dios. Los deseos de la carne no puede agradar a Dios. Es decir, si usted realiza actividades que agrada más a la carne que a Jesús, en ese caso es necesario revertir su vida y volverse a Jesucristo. Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Debe hacer una conversión, debe convertirse a Jesucristo para no agradar solo a los deseos de la carne. Los deseos de la carne es comer, hacer cosas que van en contra del principio de Dios. Trate de buscar más a Jesucristo, más buscar al Espíritu Santo. Trate de agradar de alguna manera, abrazando a Jesucristo. Abrazando a Jesucristo usted está abrazando al Dios Creador, abrazando a Jesucristo usted está abrazando al Espíritu Santo. Por eso dice también, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. O el ocuparse solo del cuerpo es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué quiere decir? Que nosotros, desde el punto de vista espiritual, no nos interesa. Lógicamente trabajamos para vivir, trabajamos para comer, pero del Espíritu Santo, de Jesucristo, ni nos acordamos. Entonces, ahí tenemos el problema, se nos presenta un grave problema que viene en Romanos 8:6, nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte espiritual, y al morir el punto de vista espiritual, al morirse el espíritu, también estamos matando, por consiguiente o por consecuencia, matamos al cuerpo. Por eso es que cuando el cristiano recibe realmente a Jesucristo, vos ves un cristiano que se siente bien, que está mejor, que está reluciente, porque justamente tiene a Jesucristo en su vida. Entonces tiene un cambio en su mirada, en su cara se ve distinto, porque tiene al Espíritu Santo de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los romanos, al pueblo romano, a la iglesia de los romanos de ese entonces, le dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, es matar al espíritu, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz.
Y después vemos en Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano que se ocupe de la obra de Jesucristo, Jesucristo le dará autoridad sobre las naciones. Vamos recién hablábamos del cuerpo, que es uno de los enemigos del cristiano. Vamos a hablar del mundo. El mundo es el lugar donde existimos nosotros, donde vivimos. Pero observe qué dijo Jesucristo del mundo. El mundo, dijo Jesucristo, que el mundo no es de Jesucristo, el mundo es del príncipe de maldad. Es decir, es de Satanás, hasta tanto dure la venida de Jesucristo para recuperar lo que se ha perdido por Adán y Eva. Adán y Eva entregó todas las cosas lindas que Dios creó el mundo, todo, y lo puso a Adán y Eva Adán tenía una inteligencia extraordinaria donde ponía nombre a los animales, ponía nombre a los árboles, todo tenía nombre puesto por Adán, porque Dios creó y el que se encargó de poner nombre a los animales fue Adán. Y Adán, por desobediencia a Dios, por caer en pecado, entregó todo este mundo entregó a Satanás. Por lo tanto, este mundo es del príncipe de maldad. Fíjese lo que dice Jesucristo en Juan 18:36. Dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuere de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mi reino no es de este mundo, porque el juicio al príncipe de este mundo ya ha sido determinado. Jesucristo, en la cruz, Jesús ganó la batalla a Satanás. Ganó la batalla a Satanás y también ganó la batalla a la muerte. Lo hizo por amor a nosotros. Por lo tanto, siempre vamos a ser nosotros tentados en todo, porque este mundo está corrompido. Es necesario ser un fiel aliado de Jesucristo para poder soportar y vencer todos los ataques del enemigo, todos los ataques de Satanás. Recuerden lo que dice Jesucristo. Por eso yo le decía que el primer enemigo que tenemos nosotros es el cuerpo mismo, donde vive el alma y el espíritu, que somos nosotros, que son los deseos de la carne, las tentaciones que tiene la carne, deseos que van en contra del principio de Dios, porque dice que los deseos de la carne no agrada a Dios y tampoco puede. El único que agrada es el Espíritu de Dios. ¿Me entienden? Entonces, Jesucristo dice, porque el príncipe de este mundo ya ha sido determinado en juicio cuando vino Jesucristo en la cruz y ganó la batalla en la cruz. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, no es de este mundo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo, así viviremos en nuestra patria celestial. Nosotros los cristianos que hemos recibido a Jesucristo, tenemos la esperanza de estar en esa patria celestial de la cual nos promete Jesucristo. Jesucristo, por medio de Jesucristo, tenemos la esperanza del arrebato, de estar en esa patria celestial. Después que Jesucristo venga, ahora cuando venga Jesucristo a realizar el arrebato, que es el acontecimiento más grande del universo, que va a ser hablado en todo el mundo, que va a levantar a todas aquellas personas que guardan de su paciencia, que guardan su palabra, que son obedientes a Jesucristo, que leen de su palabra, que confiesan que Jesucristo vino en carne. Cuando venga a buscar a esas personas que son de diferentes partes del mundo, de diferentes casas, que hoy están escuchando y están recibiendo a Jesucristo, todas esas personas, ellos de diferentes partes del mundo, diferentes casas, yo, ustedes, somos los que conformamos la iglesia de Jesucristo. Esas personas de diferentes lugares conforman la iglesia de Jesucristo, aquellos que aman, aquellos que han abrazado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aquellos que han abrazado al Creador del universo por medio de Jesucristo, aquellos que abrazaron al Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Todas esas personas
conforman la iglesia de Jesucristo. A todos ellos Jesucristo vendrá a buscarles, y en un abrir y cerrar de ojos recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno, y ahí vamos a estar con Jesucristo. A partir después del momento del arrebato, comienzan las tribulaciones, los sufrimientos, se aproximan los sufrimientos, las tribulaciones, dolor, escozor, duelo, muerte, Tercera Guerra Mundial y todo el poder de la bestia, la marca de la bestia, el 666, todo eso va a ser después del arrebato, después que ya levante a su novia, que levante a su esposa, porque mientras tanto que esté acá, que se encuentren todas las personas que aman a Jesucristo, no va a venir la bestia, no tiene el poder suficiente. O sea, si bien el mundo es de la bestia, pero no tiene el poder suficiente, porque acá en este mundo está todavía la iglesia de Jesucristo, que somos cada uno de nosotros que conformamos la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, está firme en Jesucristo, está firme y erguido para esperar la venida de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que Hablando de puedan que el mundo es azotar, nuestro enemigo, como dice en Primera de Juan 2.15, dice Primera de Juan 2.15, no améis al mundo ni a las cosas que están en este mundo. Si alguno ama más al mundo, el amor del Padre, del Creador, el amor de Jesucristo no está en usted. Por eso dice, no amé las cosas de este mundo, no amé, porque son todo instrumento para engañarte, para enceguecerte, para hacerte creer que está mejor, pero en realidad lo que está haciendo Satanás es robarte la salvación. Dios creó un plan de salvación para evitarte todas estas cosas. Nosotros en este mundo vivimos enceguecidos creyendo que las cosas que hacemos, que las cosas que tenemos, que todo esto es maravilloso, pero en realidad no, todo es un engaño armado es un artilugio armado, es una tela de araña armada por el adversario, por el enemigo, porque él armó todo esto para que vos permanentemente salgas de un lugar y caiga en la trampa. Te quiere robar la salvación, te quiere robar el alma y el espíritu. Por eso es que está el plan de salvación, y hoy te invito a que vos creas en Jesucristo, que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. en mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret. Dice en 1 de Juan 2.15, no ames ni a las cosas de este mundo ni a este mundo, porque estaría en contra de la voluntad de Dios. Y después vemos en Colosense, poné tu mirada a las cosas de arriba, y o sea, nuestra patria celestial, que es con Dios, con Jesucristo, y no a las cosas de la tierra. Poné tu mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque si no te constituí en esclavo de Satanás. A quien te rinde como esclavo para obedecer, en su esclavo se constituye. A quien te rinde como esclavo para obedecer, en su esclavo te has constituido. Por eso te digo, salí de la esclavitud de Satanás que te impone y sé libre, sé libre. Para ser libre tenés que recibir a Jesucristo y será libre tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capitán. Y después seguimos con la predicación sobre los tres enemigos que tiene el hombre, que es el cuerpo, el mundo y Satanás. Ahora estamos tratando del mundo, estamos viendo los enemigos que tiene, cómo es el enemigo que se presenta en el mundo. Por eso dice, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esto es cuando vos ya lo tenés a Jesucristo. Él te da esa promesa. En Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros,
quién contra nosotros. Pero cuando vos ya lo tenés a Jesucristo, no tenés que tener miedo del enemigo. Sí tenés que dar batalla, permanentemente batalla. Decir no a los deseos de la carne, no a los deseos, a las perdiciones o a la corrupción de este mundo. Tratá de estar prendido de la mano de Jesucristo y entonces ahí hallará paz y felicidad, pero solo de la mano de Jesucristo. Por eso es que te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Tenemos? Bueno, vamos a escuchar entonces una alabanza de Susana y Elvio del Ministerio de Música que dice Yo navegaré por Susana y Elvio. Ahí vamos. Yo navegaré en el océano del Espíritu y allí alabaré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano del Espíritu y allí alabaré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como el fuego, como en Pentecostés. El predicador Carlos Horacio Farinás te anuncia que Jesucristo, con todo su poder, viene pronto a buscar a los que esperan en Jesús. Los videos los encontrás en YouTube. Sí, en YouTube como Jesús es Amor. Carlos Horacio Farinás, predicador. Eres la historia inolvidable. Los videos cristianos te ofrecen un plan de salvación por medio de Jesucristo. En YouTube como Jesús es Amor. Por Carlos Horacio Farinás, predicador. El unigénito Hijo de Dios. Enamorado de Grando. Vamos a seguir con el programa Jesús Amor. Recién hablamos de nuestros tres enemigos, que es la carne, que es el cuerpo, el mundo y Satanás. Por ejemplo, terminando con el mensaje de del mundo, dice, pero todo aquel que venciere y guardare mis obras, dice Jesucristo, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Porque el juicio del príncipe de este mundo, el príncipe de maldad de este mundo, ya ha sido determinado. Para que entiendan que el mundo está manejado por Satanás. El mismo Jesucristo lo está diciendo. El príncipe de este mundo es Satanás. Este mundo no es de Jesucristo. El mundo de Jesucristo es la patria celestial, donde todos aquellos que reciben a Jesucristo pasan a ser parte de la patria celestial, del mundo espiritual de Jesucristo. Por eso es necesario recibir a Jesucristo, como ustedes notarán en Juan 1:12, que dice, por cuanto has recibido a Jesucristo y has creído en su nombre, Él te dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y después vemos en Efesios 2:19, por lo cuanto ahora ya no sos extranjero ni avenedizo, sos co-ciudadanos de los santos y además sos integrante de la familia de Dios. Pero para eso tenés que recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Ahora vamos a tratar el tercer enemigo que tiene el ser humano. Hablamos, el primer enemigo es el mismo cuerpo, los deseos de la carne. El segundo enemigo es el mundo donde nos movemos, el mundo que te lleva a la perdición. Y el tercer enemigo es Satanás. Fíjese que el tercer enemigo es Satanás y como dice en Juan 10:10, el ladrón, que es Satanás, vino a robar, a matar y a destruir. Te roba la salvación, te roba la felicidad, te quita a un ser querido. Si permití, también te destruye tu vida.
porque Satanás es nuestro enemigo y él permanentemente está creando cosas para destruir, porque Satanás odia la creación de Dios, quiere destruir, quiere llevarte, quiere confundirte, quiere demostrarte que las cosas de la carne, que las cosas del mundo es mucho mejor que las cosas de Dios, quiere mostrarte que en el mundo las cosas están mejor y en realidad está peor, cada día va a ser peor todo esto, así que nosotros tenemos que prendernos de la mano de Jesucristo para salir adelante. De la mano de Jesucristo no hay temor, de la mano de Jesucristo no hay enfermedad, pero para eso tenemos que hacer una conversión, tenemos que hacer una conversión en nuestras vidas y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Gloria a Jesús. Los pescadores que en ese barco van tendrán sus redes hechas por ese capitán. Decíamos que el ladrón vino, en este caso Satanás, vino para robar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que vos tenga vida y para que la tenga en abundancia. Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás, a destruir las obras de Satanás. Jesucristo vino a recuperar lo que Adán y Eva había entregado al principio del mundo, al principio, a la creación del mundo. Cuando estaba Adán y Eva, desobedeció a Dios y comió del árbol del bien y de la vida, desobedeciendo a Dios, el mandato de Dios. La desobediencia a Dios hizo que el mundo estuviera en este pecado original. Muchos de ustedes dicen, ¿qué pecado tengo yo si yo no hice ni un daño? Pero el pecado es original, el pecado viene de antes, por lo tanto, Jesucristo vino a revertir, vino a recuperar lo que se había perdido, pero solo lo podemos recuperar por medio de Jesucristo. Mientras no reciba a Jesucristo, va a ser pecador y va a seguir por tu vida condenado con este mundo. Por lo tanto, vos tenés que revertir tu situación, cambia tu vida. A partir de ahora, recibí a Jesucristo y estarías cambiando tu vida, estarías haciendo una conversión de tu vida. Todo aquel que creyere, que reciba a Jesucristo, que es bautizado, será salvo, y el que no seguirá siendo condenado. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado. Vamos a escuchar el siguiente poema. El poema titulado Mi Niña por Mirta Susana Romero, nuestra escritora argentina y hermana en Cristo. Ahí vamos, el poema se titula Mi Niña. Buenas tardes, soy Mirta Susana Romero, una escritora argentina. Dedico esta poesía al control técnico y al conductor Carlos Horacio Farinas. Esta poesía la he escrito con respeto, admiración y ternura a un ser ya no está aquí, sí con Jesús. La he titulado Mi Niña. Mi niña, llevas blancos azares con el viento y en la brisa como un ramo de flores. Dibujan tu imagen. Las noches vestidas de tules te miran. El cielo de luna se esparce. Llevan nubes rosadas, te acompañan sobre los atardeceres solitarios. Tu voz está en la vida. La perla de la flor se evaporó en el mar. Sueño dormido de una eterna estrella.
Rincones guardan aromas de recuerdos lindos. Vacíos de llantos. Mi niña, ¿dónde estás? Abrazos te dan mi corazón. Mi alma ya madura, turbia de un incógnito sueño. Caen sobre las aguas mis hojas ya quebradas. El llanto lo aprendí sin tiempos, de suspiros y lágrimas. ¿Dónde estás, mujercita, de las tardes soleadas y lluvias transparentes? En el tiempo te extraviaste. Mis palabras con desvelo te buscan. Un segundo bastaría. Ya no estás, mi niña. Un ángel de nuestro Padre Jesucristo te cuida eternamente. Gracias. Gracias, Karen. Gracias a nuestra escritora argentina por redactar este hermoso poema para mi amada hija Brenda, que hoy en verdad ya no está, y espero que tengo la plena seguridad de que está en los brazos, en los senos sagrados de nuestro amado Jesucristo. Seguramente pido a Jesucristo que ella esté en los brazos de nuestro amado Jesucristo, que lo tenga guardado. Gracias, nuestra escritora argentina, por redactar este poema. Realmente cuando uno se compenetra en el poema, en la escritura, es difícil hasta inclusive leerla porque sabe que está basado sobre un hecho real, entonces es bastante difícil leerla y realmente gracias, señora, por su poema, maravilloso poema. Bueno, seguimos con el programa Jesús es Amor. Vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro amado Jesucristo por todo. Recuerden que todos aquellos que invocaren al nombre de Jesucristo será salvo y se salvarán de las tribulaciones, de las amarguras, del sinsabor, de la mortificación, del escozor, del duelo, del terremoto, de la peste, de la plaga, de la tercera guerra mundial. Dígame si con todo lo que sufren los seres humanos en esta tierra, dígame si esto mismo no es el mismo infierno. Por eso que Jesucristo mismo dice: este mundo no es mío, este mundo es del príncipe de maldad. Por eso es que yo le digo, prendete de la mano de Jesucristo para que no te robe la felicidad, para que no te robe la salvación. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y así no te quitará nada. Tenés que cuidar a tu familia, pero únicamente lo podés hacer por las manos de Jesucristo, con Jesucristo, porque nosotros no podemos, porque esta es una guerra de espíritu. Por lo tanto tenemos que vencer al espíritu del mal, y la única forma de vencer es con nuestro gran varón de guerra que fue tentado en todo, pero jamás cayó en pecado. Ese varón de guerra se llama Jesucristo, varón de guerra, tentado en todo, pero jamás cayó en pecado. Gloria a Jesucristo. Jesucristo te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Gloria a Jesucristo. Amén. Se pueda escuchar la predicación y que puedan entender que en Jesucristo está la salvación, que solo en Jesucristo está la salvación.
Por favor, no se dejen robar la salvación, no se dejen engañar con falsas teologías que hoy en día Satanás se pergenió en crear terribles teologías donde salen personas hablando y usted cree que son excelentes hombres de Dios o excelente cristiano y realmente son falsos profetas, porque dice en primera de Juan 4:2, únicamente conoceremos al Espíritu de Dios, o sea, al hombre que es de Dios, cuando proclame que Jesucristo vino en carne. Todo aquello que no hablen de Jesucristo se llama anticristo, dice en primera de Juan 4:2. Oremos. Padre y Dios nuestro amado Jesucristo, te damos gracias por este día, gracias por esta predicación, gracias por esta audiencia, gracias por todo lo que están escuchando del otro lado. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a todo el pueblo que escucha esta radio a través del Facebook, a través de la radio, a través de los videos de YouTube. Bendice a cada uno, bendice a esta casa en el nombre de Cristo Jesús. En tu nombre, Jesucristo amado, queremos pedirte hoy que tú tomes control de nuestra vida. Quiero pedir también a aquellos hermanos que en este momento, aquellas personas que deciden recibir a Jesucristo, que haga conmigo esta oración y que diga de esta manera: Jesucristo amado, quiero recibirte, quiero que tú perdones mis pecados, que me libre de todo mal, líbrame de todo mal. Quiero recibirte, quiero ser templo tuyo, quiero ser casa tuya, quiero que tú mores en mi vida para que me llene de tu Santo Espíritu, para que me prepare, para que me libres del lazo del cazador y de la peste destructora, para que me sane de toda enfermedad. Quiero sanarme de toda enfermedad, quiero estar libre de todo tipo de enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que nos curamos por la llaga de Jesucristo, sabemos que estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo, en el nombre del poderoso Jesucristo. Amén y amén. Jesús.